Quiero agradecer a Bobby Jean y Jonathan Capsi por invitarme a este programa producido por Devorando Films. Ya. A ver si me sale. Perfecto. Excelente, comenzamos bien. Entonces, mira, decíamos que lo más difícil en el cine es que todo. Claro, sí. Te contaba que en un conversatorio me preguntaron qué era lo más difícil para hacer el retrato de ella o hacer cine, y con la productora nos mirábamos y nos reíamos porque en realidad todo es un trabajo titánico, como que casi podríamos hacer el viaje del héroe haciendo una película, porque desde iniciar el guión, desde primero creer en ti, empezando por creer en uno que es capaz de hacer una película y que la historia que uno quiere contar tiene un sentido importante, después buscar la producción para realizarla, después escribir el guión, que escribir un guión es gran labor, es todo un trabajo independiente previo a la película, donde uno necesita conversarlo, salen muchas versiones. En el caso del retrato de ella hicimos 5 versiones de guión, sin contar las versiones de la escaleta, sin contar las versiones del tratamiento y sin contar las versiones del storyline. Entonces el trabajo fue como de un año de guión. Entonces después de eso viene todo lo de levantar los fondos, que eso gracias a Valentina, que es la productora, yo no tenía que estar tanto ahí 100%, entonces había otra persona que se preocupaba más del tema que es plata y yo estaba involucrada en lo creativo. Y eso ya es complejo, o sea, en muchos momentos era como, no hay plata para hacer esto, entonces ahí la creatividad tiene que hacer lo suyo y buscar formas de resolver, que a veces funciona mucho más lindo, porque es como un empuje más artesanal, digamos, y más intuitivo, donde uno tiene que resolver ciertas cosas. Por ejemplo, hay una explosión, en mi película no hay explosiones, pero hay una explosión y tú puedes no filmar la explosión, sino poner solamente el sonido como en off. ¿Te das cuenta que ahí volvemos a lo mismo? Que el cine es difícil y decíamos que tal vez ojalá fuera más fácil, pero si fuera más fácil no fuera tan divertido. Porque todo ese proceso que te lleva a crear tu película te cambia a ti mismo. Sí. Yo me imagino que tú te sientes una persona diferente de cómo comenzaste a hacer el retrato de ella a cómo terminaste. Totalmente. O sea, de partida han pasado muchos años. El retrato de ella, la idea se empezó a gestar desde el 2016. El guión lo escribí en el 2017, estrenamos el año pasado, 2022, y ya han pasado 6-7 años, así como... De una pandemia y media. Claro. Entonces la persona que era en ese momento, hasta hoy en día, ha sido grande el cambio, ha cambiado mi forma de pensar, ha cambiado mi forma de ver el cine, ha cambiado mi percepción sobre la misma temática que tocamos en la película, que bordea el suicidio. Y también en mí había un cambio importante respecto a un camino espiritual, digamos, donde al comienzo yo tenía una personalidad mucho más oscura, mucho más centrada en el ego, en la identificación con el personaje que uno vive aquí en la Tierra, y hoy en día tengo una apertura mucho más grande y mucho más abierta, y me interesan otros tipos de temas cinematográficos, y eso es muy peculiar, porque me pregunto, por ejemplo, ¿cómo se puede hacer una película sin ego? Donde los personajes no tengan ego. Es muy difícil. Pero es que aquí estamos sin ego. Ajá. Ese tipo de cuestionamientos me estoy haciendo. ¿Qué tipo de películas podemos hacer donde no sigamos el lineamiento que hemos trabajado desde Hollywood, por ejemplo, o desde los inicios del cine, dramáticamente, como los pasos del héroe, donde el personaje busca un objetivo y hace todo un recorrido, inicia una aventura, se enfrenta a distintas adversidades? ¿Cómo contamos una historia desde una mirada, por ejemplo, más espiritual? Un cambio en la mirada cinematográfica desde la intención de poder entender más la expresión del ser humano, no solamente desde la vinculación con el ego, sino como algo mucho más grande que eso. Entiendo.
Mira, comenzaste hablando del suicidio, ¿no es cierto? Ajá. De lo que trata tu película. Pero también me parece a mí que trata mucho sobre la locura. Más que la locura, yo lo llamaría... Pero espera, incluso comienza la película con una frase, ¿no? Que dice Sí. que esta película no es apta para personas proclives a la locura. Algo así dice. No estoy muy seguro. Claro, no es la locura, pero con trastorno psicológico. Con un trastorno psicológico. Sí. Entonces, ¿no crees que va más por ese lado? Que el suicidio es más bien el final de todo este trastorno que ella tiene. Claro, es que llamarlo locura podría ser un poco minimizar el padecer una enfermedad psicológica, que es un tema súper importante y contingente hoy en día, sobre todo después de una pandemia, donde han crecido un montón los casos de suicidio, después de un encierro como el que tuvimos. Entonces, con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que igual hay una responsabilidad cuando uno plantea una película de este tipo. Por eso está ese mensaje al comienzo, porque si es que tú te sientes vulnerable psicológicamente y te vas a enfrentar a una película del tipo como que es El retrato de ella, donde es muy psicológica, es un thriller y habla de... No sé si hacer spoiler. Yo también te iba a preguntar eso, si es que podíamos hacer Sí. spoiler, pero creo que no, ¿verdad? O sea, Mínimamente. véanlo ustedes en edición. No, yo más te pregunto a ti, o sea, igual Sí, podemos o sea, contar. si ustedes quieren hacer spoiler y les parece conveniente, yo les doy permiso. No puedo decirle a la gente lo que me pasa. ¿Qué van a pensar de mí? La pintura está inconclusa. Necesito estar sola. Hasta dejar el personaje. Fue como neutralizar un poco las pegas, ¿no? O sea, fue como Hay que irse de los lugares donde una ya no es feliz. la arruga. Igual es súper simétrica. Con mucho cuidado, que son muy delicadas, entonces no les ponga los dedos en la pintura. Tú eres cara conocida, tú actuaste en una teleserie, ¿no es cierto? Estabas en el cumpleaños de tanto tiempo. Sí. Tú viniste a mi consulta pidiéndome recordar una situación que viviste con Antonio. Mi hermana y yo heredamos una casa en una isla en Chiloé. Y me gustaría irme a ese viaje con alguna especie de diagnóstico. Una de las cosas que me gusta de estar en una isla es justamente la sensación de estar aislado. Esta va a ser tu pieza. ¿Qué hay de malo en mí? Que siempre tengo que ser otra. Siempre corrigiendo mi rostro. Me borrabas. Y ahora tengo la última palabra de todo. Bueno, entonces la película habla de un recorrido psicológico de una persona que está perturbada mentalmente porque vivió un acontecimiento muy fuerte en su vida, que es el suicidio de su pareja. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que hay que hacerse cargo de las cosas que uno está contando, porque si es que una persona que está vulnerable psicológicamente en ese momento se enfrenta a una película así, puede detonar un estado en la persona, del que si que nosotros avisamos antes ya le estamos diciendo que se va a enfrentar a algo duro. Pero mira que yo cuando leí esa frase del inicio, yo no la tomé así tan en serio. Ah, tú pensaste que era como parte de la Yo película. pensé que era como parte de la película, un guiño de ojo, como en El Lobo Estepario dice, teatro solo para locos, no para cualquiera. Ah, claro. Algo así, ¿me cachas? Yo, Sí. yo lo siento así, creo Sí. que algunas personas también lo pueden sentir. Podría ser. Me gusta más. Ahora, a mí es más interesante así, más que una advertencia de Claro. veras. Claro. Podría ser, no lo había pensado de ese modo. Claro que sí. Quizás tiene que ver también con la tipografía que elegimos, porque igual tiene que ver con la estética de la película y no se ve como tan serio. Sí. Tu película es muy onírica, si te das cuenta, Sí. muy surrealista, ¿no es cierto? Sí. Entonces, mira, agarramos esto del suicidio y esto de lo onírico de los sueños que están muy entremezclados ahí. Y a mí se me viene un escritor que dijo, ya no creo ni en el suicidio. Entonces, ¿cómo sabemos si realmente ella... Es que los de spoiler nos van a marejar aquí. ¿Cómo sabemos si realmente ella, cómo lo vamos a decir? Eh, ¿Cómo se vincula con el suicidio? ¿Cómo se vincula con el suicidio los sueños? Ajá.
Mira, es súper interesante eso que me preguntas porque en medida que fui haciendo la película me di cuenta que hay 3 mundos que comparten una forma de percepción humana. Está la muerte, los sueños y la sexualidad, cuando tienen sexo en realidad. Hay 2 escenas de sexo. Entonces esas escenas de sexo tienen un montaje distinto donde se siente mucho más onírico, donde cuando ella tiene relaciones con uno de los protagonistas y también con Antonio, entra en un estado que es el mismo estado en el que entra cuando está en un sueño, que es el mismo estado que entra cuando se relaciona con la muerte. Entonces, en ese estado es el mundo que se empieza a despertar en Ana cuando empieza a crecer estos rasgos psicóticos que ella tiene. Tengo una hipótesis. Yo creo que la creación humana, las cosas que nosotros hemos construido, muchas veces tiene que ver con el random, así como de juntar información. Nosotros no hacemos nada nuevo, solo juntamos cosas y creamos cosas nuevas a partir de lo ya existente, o también recreamos la naturaleza a nuestro parecer. Y creo que un gran punto de cómo se hace eso, cómo logramos eso a través de los sueños, porque ahí tenemos unas conexiones distintas y hay nuevas ideas, y también creo que el cine no podría existir si uno no sueña. El cine es como un sueño. Mira que me acuerdo de una frase que dice: no hay que mostrar la realidad como es ni como debería ser, sino como la vemos en nuestros sueños. Ya, hasta ahí estamos bien. Pero luego Shakespeare habla de los sueños. ¿Qué tal si ese sueño se convierte en pesadilla? Como le pasa Claro. a tu protagonista. Claro. Bueno, yo creo que todos hemos vivido la pesadilla de la vida y eso depende mucho de cómo tú estás interpretando en este momento. Y ahí entra el camino que te cuento que estoy llevando también más hacia lo luminoso. Y que lo luminoso no puede llegar a ser tocado si es que no viviste la oscuridad. Entonces, la vida sí, claro, se puede transformar en pesadilla, pero no es la vida la que se transforma, es uno el que se transforma en la pesadilla. Ya, y cuando ciertas personas, para salir de esa pesadilla, de este sueño atroz que se quedan, cometen suicidio, ¿es válido eso? ¿Lo tomamos como algo válido? La persona que, bueno, hay harto estudio del suicidio en la película porque es un tema que si es que uno quiere hablar de eso, tiene que saber bien. Primero, no todos los suicidas se suicidan por la misma cosa. Uno a veces dice como, los suicidas, pero hay muchos temas distintos, tienen diferentes motivaciones, hay diferentes ánimos, hay diferentes contextos también. Y una persona que comete suicidio, por todos los estudios que hice, está eclipsado su ánimo, está eclipsado su visión de la realidad por un pesar. Otro tema que trata tu película, que creo yo que trata es sobre la musa, ¿no? Uh-huh. El hecho de que la musa es puesta por el pintor, que es el novio, que de ella saca toda su imaginario para sus pinturas y todo eso, y luego el guionista también la quiere usar de esa manera, y ella como que se siente cansada de todo eso, ¿no? Uh-huh. Ser la musa, que los hombres necesitamos la musa para escribir. Creo que hablaba yo con un amigo el otro día acerca de eso y llegamos a una conclusión diferente. Pero mi pregunta es esta: en tu caso, ¿también no estás usando a tu protagonista como una musa para exponer todos estos temas? ¿A la protagonista como a Paulina? ¿Como actriz? Paulina, sí. ¿Como musa? Sí, como musa. Como personaje. Claro, no, en este caso creo que yo fui mi propia musa para inspirarme en la historia que escribí. Sí, hay mucho de mi vida personal ahí en la película. Lo positivo es que la gente que no me conoce no lo ve. Lo negativo es que, claro, mis amigos cuando lo ven me dicen, entiendo todo. Sí. Pero el tema de la musa es un gran tema porque también tiene mucho que ver con el feminismo y cómo ha sido vinculada la mujer al mundo del arte, como para direccionarlo solamente a
al arte y el cine, donde la mujer sirve como inspiración, pero no como creadora. Y ese es un tema muy interesante que tocamos dentro de la película, que nos damos cuenta y que ponemos sobre el escenario para conversar de eso. Que, por ejemplo, las pinturas antiguas, tú vas a un museo, ves las pinturas y son puros hombres de la aristocracia, retratados. Los pintores son puros hombres, y si es que hay una mujer, es una musa. Y a cómo las mujeres se desenvuelven, hay muchas responsabilidades del deber ser de una mujer en una sociedad. Que tienes que ser femenina, que tienes que sentarte de una manera, que no tienes que hablar ciertas cosas. Y en esta película sobre el estado psicológico de Ana, ella siente mucho pudor de mostrarse realmente lo que está pensando y lo que siente. Por eso ella también aleja a la gente y de la pequeña red que ella tiene, también se desvincula. Y eso también tiene que ver con una posición en la que se ha puesto la mujer, y sobre todo ella, que es actriz, que vive de su imagen, donde ella, su deseo realmente es estar siempre bien y mostrarse de una manera. De hecho, ella se arregla mucho, es como muy ordenadita, pero en su interior, claro, no se parece a cómo ella se representa para el exterior. Claro, y lo dice muchas veces cuando está hablando frente a las pinturas, ¿no? Yo no soy ella, me pintabas diferente, le dice a él. Claro, ¿por qué me veías así? Esa es la pregunta que ella tiene. Esa es la gran pregunta, que en Ana gatilla esta suerte de espiral descendente, donde ella se pregunta por qué Antonio, que era su pareja, la veía de esa manera, y nosotros como espectadores podemos entender por qué la veía de esa manera, pero ella no se da cuenta. Ella no es capaz de mirarse con distancia, está demasiado sumergida en su ego. Incluso no se reconoce ni en las fotografías. Claro, sí. Hay un diálogo que, claro, cuando está con Gaspar, que le dice, hablan del doble. Están hablando sobre un libro que se llama Los elixires del diablo, que se trata sobre el doble. Y ella le dice, ¿qué piensas del doble? A mí a veces me pasa que me miro en una foto y no me reconozco. Pero ella realmente se está tratando de conversar sobre el retrato. Quiere hablar que ella no se siente identificada con su propia figura aquí. Mira que me parece que es en Rayuela que hablan de que la locura podría ser un sueño que se fija. Entonces, y a mí me pasó el otro día que soñé que estaba en un hospital psiquiátrico. Y me desperté y le estaba contando a mi amigo, mira que soñé que estoy en un hospital psiquiátrico, que sí, que no. Digo, creo que tal vez el que se despertó fue el que realmente estaba en el hospital psiquiátrico y yo soy otro. Claro. Y mi amigo me dice, oye, esa es una idea perfecta para una película. Claro. Lo más chistoso es que me vuelva a despertar. Oh, te pasa como Ana. Sí, entonces, por eso me acuerdo mucho de Ana y de este sueño. Digo, pero ¿te imaginas que la locura fuera algo así? Que un yo de los sueños despertara y el otro se quedara ahí atrapado en una especie de cárcel. Y por eso no nos reconocemos a veces. Es que esa es la locura, totalmente. Y la humanidad vive en una locura. La locura del ego, perdona la insistencia, pero es que el ego es una cosa en la que uno puede encontrar mucha belleza, y hemos encontrado mucha belleza, pero cuando ya no te importa tu identidad, cuando ya te dejas de identificar, por ejemplo, a ver, un ejemplo de desidentificación. Uno desea muchas cosas, por ejemplo, quiero un plato de comida, voy a decir algo muy, muy banal, quiero que llegue este plato de comida y llega otra cosa. Entonces llega otra cosa y soy incapaz de disfrutar el plato que llegó porque yo tenía en mi mente lo que quería antes. Ese es el ego, porque uno podría ser capaz de disfrutar el presente. Si Ana hubiese estado desvinculada de su ego, podría haber disfrutado de las pruebas de cámara, de haber estado en el sur de Chile, que es tan lindo, con un guionista, podría quizás haber trabajado en conjunto, un guión con él, qué sé yo, abrirse, pero está ensimismada en su pesadilla. O en su culpa también. En su culpa, en su pesadilla, en lo que vivió con Antonio. O sea, si tú no te tratas un
una vivencia muy fuerte puede provocar que veas la realidad de otra manera. Yo creo que va por el lado de que la herida te lleva al trauma y el trauma hace que nazcan los monstruos, ¿cierto? Que puede ser tú mismo, que te devoras al final de cuentas. En esto te comentaba cuando había visto la película que no sé por qué, pero pensé en el vampirismo del cinematógrafo, del cineasta, que de alguna manera se alimenta de su alrededor, de sus amigos, de sus novios, de lo que sea, para sus historias. Que uno va tomando muchas cosas, ¿no? Claro. Toma y toma y toma y toma. Sí. Y de alguna manera, ¿crees tú que los cineastas son así? Sí. Vampiros escondidos. Claro. Claro, somos unas antenas que percibimos el mundo y de una manera que podemos mostrársela a la gente y que se sientan representados por nuestra visión. Lo podemos ver como vampiresco, sí, lo podemos ver de esa manera también. En la película hay muchas situaciones que yo viví a través de otras personas, no las viví personalmente, y las viví a través de otras personas que me contaban sus historias. Por ejemplo, en la escena de clímax de Ana, donde tiene una crisis, esa crisis exacta es la crisis de la mamá de una amiga, que cuando ella me la contó me pareció muy interesante. Entonces le pedí que me la contara una y otra vez y claro, yo ahí la iba escribiendo con su consentimiento, por supuesto. Es lo que hace el guionista también en la película, ¿no? Sí. Comienza a tomar cosas de ella. Claro, claro, y en la vida real uno empieza a ver personas que te parecen interesantes por su forma de actuar, por su forma de pensar, su forma de vestir también estéticamente, y ahí uno puede empezar a nutrir el mundo cinematográfico que uno está creando. Creo que como cineasta, las películas que uno hace son sobre las cosas que te llaman la atención. Para cerrar, el festival. Tú te diste cuenta por un festival, ¿verdad? Claro. Es el Festival de Cine Internacional de Cuenca. Y vienes a enseñar tu película. Háblanos un poquito sobre eso. La experiencia ha sido preciosa porque esta es la internacionalización de la película. Partiendo por ahí, después la bienvenida y la llegada ha sido muy linda. La gente que habita este lugar la encuentro tan suave. Yo vengo de la capital, de Santiago, entonces se vive un cotidiano muy rápido y nervioso. Siento que hay un nerviosismo en Chile que cuando uno sale y llega a lugares como este, te puedes comparar y te das cuenta. Acá la gente ha sido muy linda, muy tierna, siempre es como una sonrisa y buena disposición y buscar soluciones, como que se siente muy tranquilo, al menos desde mi punto de vista. Tengo la sensación que ustedes entendieron mejor la película que los chilenos. No sé cómo. Si aquí pero tienen más esquizofrenia que en cualquier lugar, créanme. Pero me pasa que hay una profundidad mayor y quizás puedo percibir que tiene que ver con el tiempo. Porque la película no es una película rápida, es una película bastante contemplativa, donde estamos desde el interior de Ana experimentando su padecimiento, pero en un mundo que acontece un poco más lento, en un ritmo más calmo. Y eso creo que ustedes lo pudieron apreciar muy bien y que se pueden vincular mejor con ese mundo y entrar con menos ansiedad a este mundo que vive Ana. En realidad se agradece que cineastas así como tú nos traigan este tipo de trabajos tan, como tú dices, más tranquilos, donde uno puede contemplar la realidad en este tiempo en el que son imágenes que consumes todo el tiempo. Entonces trabajos como el tuyo me parecen increíbles, que nos ayudan a pensar en quiénes somos. Sí, estoy muy agradecida del festival. Y la película tiene una gran carga pictórica, entonces es muy bonito poder apreciar la película desde ese lado, que tiene un gran peso y que ha sido súper importante a nivel estético y también simbólico y también respecto a temas. Temáticamente me inspiré mucho en muchas pinturas, en esculturas, en una forma de hacer cine más relacionada con, queríamos mucho que se mezclara el estilo de la pintura con estéticamente cómo se ve la película. Mira, hay un tipo de pintura, creo que la hacía Da Vinci también, que dejaba zonas en blanco, que le llaman la pintura inconclusa,
que es como que decía que necesitaba dejar ese espacio en blanco para que sangrara de alguna manera lo que faltaba de llenarse ahí. Entonces, en esa medida, Qué lindo, no ¿para sabía ti eso. era necesario cerrar la historia Sí. o la dejamos, ¿cómo se dice?, final abierto? O sea, la historia, como yo la percibo, está cerradísima, pero es una metáfora, entonces igual es una... el cierre se lo da cada uno respecto a cómo percibe la pintura, cómo percibe los sueños de Ana, cómo percibe esta historia. Entonces, es que el cine en general solamente termina de cerrarse cuando el espectador lo observa. La obra que escribí y que hice solamente termina cuando tú la observas. ¿Qué? Me parece excelente haber estado conversando contigo. Estuvimos aquí con Fernanda Altamirano desde Chile, que vino con su película El retrato de ella. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Algún mensaje último que quieras dar? Muchas gracias a ustedes. Un mensaje que quiera dar. A la humanidad, Claro, a la humanidad. a la posteridad. Sí, yo creo que es importante para los cineastas. Me gustaría dar un mensaje a los cineastas. En formación. Vivir con más presencia los va a ayudar a hacer un buen cine. Porque así puedes llegar a la esencia y a la médula de la historia que quieres contar.